primer conferencia de este 2024. Para quienes no me conocen, yo soy licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Soy abogado especialista en reclamaciones de seguros. No solamente nos dedicamos a la reclamación de seguros. Por ahí unos me preguntan por las fianzas. No conozco nada de fianzas, no conozco nada de otras materias. Me declaro totalmente incompetente para cualquier otra área del derecho que no sea la materia de los seguros. De esta voy aprendiendo todos los días, pero como me gusta mucho y es lo único que hacemos, pues creo que hemos podido acumular un poco de experiencia y es la que les compartimos a todos los agentes de seguros, a los promotores y a los interesados en este tipo de pláticas. Son las experiencias que compartimos en nuestras conferencias porque son de orden práctico. Básicamente lo que hacemos es compartir lo que se vive en el día a día en tribunales. ¿Y por qué en tribunales? Porque a final de cuentas el contrato de seguro es un documento que tiene un marco jurídico, que confiere derechos, pero también le impone obligaciones a los asegurados, le confiere derechos a las aseguradoras y también les impone obligaciones a las aseguradoras. Entonces, no deja de ser un instrumento legal que a final de cuentas, cuando no existe acuerdo entre dos partes, pues alguien tendrá que ver, alguien tendrá que resolver cómo se aplica y cómo se interpreta. Y en materia de seguros, la interpretación de las cláusulas especiales, de las cláusulas generales, e inclusive de la ley, se interpreta en favor del asegurado. Esto es una de las ventajas que tiene el estar gestionando la reclamación de siniestros. Y es muy importante conocer esas pequeñas diferencias que hay entre la forma de interpretar en favor de la aseguradora y la forma de interpretar en favor del asegurado. Entonces, son pequeñas sutilezas que a ustedes como agentes de seguros les dan las fortalezas, les dan la tranquilidad y seguridad cuando están frente a su cliente de poder exponer y poder resolver dudas, porque los clientes de ustedes me imagino que son como los nuestros, son muy preguntones, quieren saber todo, quieren saber por qué y les contestas y te vuelven a preguntar por qué. Y entonces, en la medida que ustedes tienen más respuestas y que están más seguros de ellas, pues el cliente les va teniendo más confianza. Y aquí, al final de cuentas, la prueba de todo agente de seguros es cuando hay un siniestro. Y la prueba máster es cuando hay el rechazo de un siniestro, porque tener un siniestro, pues ustedes lo saben, se hace la gestión y por regla general las compañías de seguros lo van a pagar. Pero cuando no lo pagan, cuando la aseguradora decide rechazar o declinar ese siniestro, pues ahí lo primero que hacen ustedes es sudar frío porque viene a su mente pues muchas ideas, muchos pensamientos, pero sobre todo viene a su mente qué va a pasar con el cliente, qué va a decir el cliente, porque para ustedes lo más importante y por lo que se levantan cada día a trabajar es para atender y dar servicios a sus clientes y obviamente para obtener más clientes y muchos de ellos se consiguen o por lo menos los conseguimos ustedes y nosotros en base a la recomendación, en base a la confianza que nuestros clientes actuales tienen en nosotros y nos recomiendan con otras personas, con otras empresas. Entonces, ya no se estresen. Cuando haya un rechazo de un siniestro, les voy a decir, se parece mucho, les voy a poner una analogía que seguramente ustedes han oído más en otras ocasiones. En materia laboral, todo mundo dice que la ley y que todo el sistema está creado para defender y proteger al trabajador. Ah, bueno, en materia de seguros ocurre lo mismo. Parece que no, pero sí. La ley, la jurisprudencia, los criterios de los tribunales, inclusive algunas leyes del marco jurídico como es la ley de instituciones de seguros y de fianzas. Y ahorita les voy a decir por qué lo que les digo es real. ¿Por qué todo el marco jurídico, todo el sistema está diseñado para proteger al asegurado? El asegurado tiene mucha más ventaja cuando existe el rechazo de una aseguradora. ¿Y por qué? ¿Por qué existe el rechazo? Porque para rechazar o para declinar un siniestro, las aseguradoras no necesitan pedirle permiso a nadie, ni preguntarle a un juez, ni preguntarle a un asegurado, inclusive ni preguntarle a un agente de seguro. Yo creo que nunca les han preguntado que sí, qué opinan si van a rechazar o no un siniestro, o sea, salvo que alguien me diga, no, es que a mí sí me preguntan cada vez que le van a rechazar a mi cliente un siniestro, primero me preguntan a ver qué opino y cuando les digo que no estoy de acuerdo, pues ya no lo rechazan. Yo creo que en la mayoría de los casos no ocurre eso. En la mayoría de los casos la aseguradora revisa el expediente, escucha la opinión del ajustador, del investigador, de sus peritos, y con esa información y con la experiencia que tienen los departamentos de siniestros, pues deciden declinar o rechazar un siniestro.
obviamente no es una decisión que sea una ocurrencia. Ellos tienen elementos que por su formación, por su capacitación, ellos consideran que el siniestro debe rechazarse o debe declinarse. No tienen nada contra el asegurado, nunca es personal porque ni siquiera conocen al asegurado, muchas veces ni conocen a la gente de seguros, entonces jamás hay que tomárselo personal o jamás hay que pensar que esta aseguradora o la otra tiene como política o tiene como actividad principal estar rechazando siniestros. No, no, no. Yo no creo en esa teoría. La verdad, yo soy un defensor, pues defensor del asegurado, pero también defiendo cuando alguien dice es que las aseguradoras no quieren pagar. Mira, yo tengo 25 años reclamando siniestros y mis hijas fueron a la escuela, los viajes que he hecho, lo que me he podido comprar, obedece a que las aseguradoras han pagado los siniestros que hemos reclamado. Entonces, yo soy alguien que dice no es cierto. Las aseguradoras sí te pagan siempre y cuando estés correctamente asegurado y gestiones correctamente el expediente de reclamación. Si tú cumples con esos dos requisitos, seguramente vas a tener éxito, porque no hay una razón para que no te pague la aseguradora, salvo que haya una discrepancia o haya una causal muy relevante que la aseguradora la considere que está sustentada y con eso te va a rechazar. Pero bueno, ya les dije el preámbulo. El preámbulo de todo lo que les platiqué es que los beneficios que le otorga el marco y las prácticas en materia de seguros están inclinados a favor de los asegurados. Y por eso es muy importante que cuando tengan un rechazo o una declinación, ustedes permanezcan tranquilos, la analicen, no tengan temor de comunicárselo al cliente, decirle, ¿sabes qué? Están rechazando tu siniestro, pero esto no es más que una opinión de una aseguradora. Vamos a analizarla. Yo como asesor tuyo voy a revisar a ver si puedo aportar algún elemento que yo considere que es relevante para que reviertan el rechazo. Y si no encuentro algún buen argumento, pues vamos a buscar seguramente el apoyo de algún experto. Pero no pasa nada, ya te rechazaron. Eso no es la última palabra, es simplemente una opinión que la aseguradora a través de su departamento de siniestros emite. Eso es lo que hace. Una de las partes opina que no. Bueno, ¿y qué opina la otra? Pues la otra va a decir que sí. Cuando una dice que no y la otra dice que sí, pues ¿qué hacemos? Pues sometamos esta diferencia a una instancia que nos permita dilucidar quién tiene la razón, pero no significa que porque me dijo que no, ellos tienen la razón. Falta ver quién tiene la razón. Ellos opinan que no, yo opino que sí. Vamos viendo qué dicen los expertos, qué dicen las instancias que tenemos como asegurados y sometamos ante esas instancias nuestra diferencia. Sometamos la diferencia con la aseguradora y veamos qué dice un tercero que es totalmente imparcial a la relación contractual entre asegurado y aseguradora, un tercero que ve las cosas desde un punto de vista legal, desde un enfoque jurídico 100%, con herramientas, con capacitación y experiencia al momento de aplicar contratos, de aplicar cláusulas, de interpretar cláusulas, interpretar condiciones. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. ¿Para qué? Para que ya no les asuste cuando tengan el rechazo de un siniestro. Y bien, ¿por qué quise empezar con este tema? ¿Por qué me incliné hacia el rechazo del siniestro del transporte de mercancías? Porque hoy en día es un problema que está creciendo tremendamente. Si se acuerdan, toda la semana pasada en varias partes del país hubo paros de transportistas que se están quejando de los asaltos que están ocurriendo constantemente en nuestras carreteras. Es un problema que ya está rebasando, pues rebasando muchas, dijéramos todos, muchas varas, ya está por encima de muchas cosas y cada vez es más insostenible. ¿Y ello qué provoca? Pues provoca que las aseguradoras al emitir pólizas sean más cautelosas, impongan más obligaciones y cargas a los asegurados y esas obligaciones y cargas que les imponen, pues cuando no se cumplen les permite a las aseguradoras pues rechazar o declinar el pago. Y como en materia de transporte de mercancía cada vez estamos teniendo más robos, más asaltos y estamos teniendo más reclamaciones y por consecuencia más rechazos, pues entonces por lo menos hay que saber, si ustedes como agentes de seguros intermedian pólizas de ese tipo, pues hay que saber que va a incrementar la siniestralidad y hay que saber pues que va a incrementar la probabilidad de que le rechacen a sus clientes alguno de los siniestros. Entonces, les voy a compartir en todo este 2024 tips, herramientas, consejos, atajos para gestionar los rechazos. La gestión del rechazo debe ser una herramienta que ustedes y sus colaboradores tengan siempre a la mano, porque
La calma que genera el conocimiento es algo que les va a permitir no perder la confianza de su cliente, que su cliente sepa que están gestionando correctamente y que evidentemente están de su lado, que están de su lado. ¿Y por qué le van a demostrar que están de su lado? Porque cuando ustedes analizan un rechazo, pueden simple y sencillamente decir, no estoy de acuerdo con el rechazo y vamos a buscar opciones para ver qué dicen los expertos. Cuando tú le dices, no estoy de acuerdo con el rechazo y vamos a buscar asesoría, vamos a buscar expertos o vamos a buscar elementos para revertirlo, automáticamente él se da cuenta que tú estás de su lado, que tú eres leal con él y esa lealtad, por principio de reciprocidad, seguramente después te va a generar dividendos. La gestión del rechazo por incumplimiento de medidas de seguridad en el transporte de mercancías. El rechazo del siniestro. Las partes en el contrato del seguro, la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Muy bien, las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues un asegurado y un asegurador. Pero ¿qué pasa en el transporte de mercancía? Que en las pólizas, en muchas de las pólizas, se le imponen obligaciones y cargas a alguien que no es parte. Y ese al que le imponen obligaciones y cargas es al transportista. Y dicen, si el transportista no hace esto, no hace esto y no hace esto, la aseguradora queda liberada de sus obligaciones. El incumplimiento de cualquiera de las medidas facultará a la compañía de seguros para considerar extinguidas sus obligaciones. Cada aseguradora le pone las palabras que quiere, no existe un criterio homogéneo, cada una quedará liberada de sus obligaciones, otras dicen quedará extinguida la obligación, será causal suficiente para considerar incluso hay algunas que dicen considerar rescindida la obligación. No entendí por qué pusieron esas, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las partes son aseguradora y asegurado, pero muchas de las aseguradoras le imponen cargas y obligaciones que debe de cumplir un transportista. Evidentemente, pues, ¿cómo hago que cumpla un transportista con obligaciones y cargas que se establecen en una póliza si el transportista no depende de mí, no es mi subordinado, solamente me presta un servicio para transportar mercancías, me expide una carta aporte, que ojo con la carta aporte, a partir de este año ya resulta que es obligación la versión creo 3.0, entonces hay que estar muy atentos con los temas de las cartas aporte. Después vamos a hablar, estoy preparándoles una conferencia exclusivamente para hablar de los requisitos y los aspectos más relevantes de las cartas aporte al momento de contratar y al momento de transportar mercancías por vía terrestre. Entonces, vamos a dejar ese tema para después. Entonces, le imponen a una de las partes que no es parte obligaciones y cargas y el incumplimiento de esas obligaciones y cargas viene y le repercute los derechos de la que sí es parte, que es el asegurado. Entonces, vamos a estar seguramente en algún momento los tribunales van a tomar nota de eso porque ya lo estamos haciendo valer en los juicios, porque no es correcto que le impongan cargas a un transportista y que el incumplimiento de esas cargas y obligaciones tengan como consecuencia que se pierda el derecho que yo tengo como asegurado de ser indemnizado. Entonces, no hay que perder de vista que cuando hay obligaciones y cargas establecidas en las pólizas de este tipo, si las analizan, algunas son para el asegurado, pero no todas son obligaciones del asegurado. Entonces, hay que identificar si el rechazo es por el incumplimiento de una obligación de un transportista o por el incumplimiento de una obligación de un asegurado. Eso es lo primero que hay que identificar, porque a partir de que identificas eso, tú puedes identificar cuál es la estrategia que vas a seguir para tratar de revertir ese rechazo. Ahora, vámonos al rechazo que debe ser por escrito. Nunca acepten un rechazo verbal, tiene que ser por escrito. ¿Y por qué tiene que ser por escrito? Porque cualquiera que conozca las pólizas y las condiciones generales se va a dar cuenta que hay una cláusula en las condiciones generales que aparece casi en el 100% de las pólizas que se llama comunicaciones y en la comunicación te dice que debe de ser por escrito. Entonces, aun y cuando el contrato de seguro es consensual, no requiere la forma escrita, no requiero yo tener la póliza físicamente para que la aseguradora me indemnice o para que se considere que tenemos un contrato, pero las comunicaciones sí deben de ser por escrito. ¿Y por qué por escrito? Porque los recuerdos se pueden olvidar. Entonces siempre busquen que se las den por escrito. ¿Y qué debe decir ese escrito? Debe decir por qué te estoy rechazando y cuál es el fundamento del rechazo. Debe estar fundada y motivada. Debe exponer en qué términos y condiciones se apoya,
en qué ley, en qué artículo, en qué norma se apoya y las razones por las que considera que es improcedente el rechazo, que está excluido, que no está cubierto, porque muchas dicen, no te pago porque está excluido. Otros dicen, no te pago porque no está cubierto. Otros dicen, no te pago porque no cumpliste con esta obligación y el incumplimiento de la obligación me faculta para considerar extinguida mi obligación. Entonces, es importante identificar cuál es la causa por la que me está rechazando y el fundamento del rechazo. ¿Y para qué quiero saber yo eso? Porque a partir de ahí voy a saber qué debo de hacer, qué debo de investigar y qué estrategia voy a adoptar para tratar de decirle a la aseguradora que no tiene la razón. Y para decirle a la aseguradora que no tiene la razón, puedo hacerlo directamente ante la aseguradora, puedo hacerlo ante la UNE, puedo hacerlo ante la Conducef o puedo hacerlo ante los tribunales. Ahorita vamos a ver al final todas esas vías que ustedes tienen para oponerse al rechazo. Pero lo más importante es que lo reciban por escrito. Generalmente las cartas de rechazo son cartas muy escuetas, muy sencillitas, que son prácticamente casi de formato y donde la compañía te dice, en virtud, estimado y apreciable asegurado, sentimos mucho, nos hubiera gustado apoyarle, unas usan más rimbombancia que otras, nos habría encantado pagarle, nos habría encantado resolverle su problema, pero lamentamos decirle que en esta ocasión no podemos y hemos decidido declinar el siniestro o rechazarlo. Unas son más polite y usan la palabra declinación. Declinar y rechazar es lo mismo, tiene el mismo efecto, al final no te van a pagar. Entonces, o no te están pagando, para efectos prácticos es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Las aseguradoras te citan los términos de la póliza que ellos consideran que no se cumplieron o que se incumplieron. No es lo mismo rechazar porque algo no se cumplió que rechazar porque algo se incumplió. Entonces, son efectos distintos y son pruebas distintas. Pero lo más importante es que tú tienes que pedir que te lo dé por escrito. Ojo, que te lo dé por escrito no garantiza que sea la única causal de rechazo que la aseguradora tiene, porque puede tener varias, pero con una que invoque, con esa puede sostener su rechazo. Aun y cuando el analista, el funcionario de la aseguradora tenga varias causas de rechazo que se desprenden del expediente, no te las va a poner todas, no necesita ponerte todas. Si encuentra una que es sólida, con esa se va a ir y esa es la que te va a explicar. Y párale de contar. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna disposición que obligue a las aseguradoras a invocar en una sola carta todas las causales de rechazo que tengan de un siniestro. ¿Qué pasa en la práctica? Lo vamos a comentar un ratito más, que cuando tú presentas una reclamación ante la Conducef, ante la UNE o ante un tribunal, pues la causa aquella que te habían invocado viene precedida o viene seguida de muchas otras causales. Y tú dices, ah, caramba, esta no las conocía. ¿Por qué no me las dijeron antes? Pues me hubieran dicho, no, no te preocupes, no están obligados a decírtelo. Lo que va a pasar es que los abogados de la aseguradora van a tomar el expediente que les comparte el área de siniestros y si ellos observan que del expediente, porque ellos lo ven con otros ojos, lo ven bajo otra perspectiva, si ellos observan que hay más causales, todas esas causales las van a oponer o las van a invocar como defensa o excepción. Entonces, de repente encontramos contestaciones de demanda donde acá, en una de las partecitas, te dicen la razón original por la que no te pagaban, pero le sigues leyendo y encuentras otras 10 o 15 razones más por las que ahora tampoco te quieren pagar. Entonces, fundada y motivada. Y si no está clara la carta, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues tienen el derecho de decirle a la aseguradora, oye, no entiendo tu rechazo, acláramelo más y explícamelo más. Ese es un derecho que ustedes tienen. No me queda claro tu rechazo. Por favor, dame más fundamento, dame más exposición, dame más claridad para yo entender. Y lo van a tener que hacer. No me ha tocado una sola aseguradora que no te haga una carta complementaria cuando se la pides aclarando el por qué está rechazando. Ok, vámonos a las causales del rechazo. Ya sabemos cómo debe ser el rechazo y ahora vamos a ver cuáles son las causales más comunes de rechazo en este tipo de seguros. Okay. La primera viñeta es disimulaciones, falsedades o inexactas declaraciones al ocurrir el siniestro, incumplimiento de obligaciones contractuales antes y después del siniestro, la claridad y precisión en las exclusiones y estipulaciones, la carga de la prueba y la entrega y la explicación de la póliza y el incumplimiento del asegurado. Bien, primero que tenemos que identificar. Tenemos que identificar si el rechazo tiene su origen antes en el incumplimiento de
algo de alguna obligación anterior al siniestro o en el incumplimiento de una obligación posterior al siniestro. ¿Por qué? Porque es muy importante diferenciar si el rechazo está sustentado en el incumplimiento de obligaciones, en errores u omisiones de la póliza que se originaron en la suscripción y o tiene un fundamento en actos o hechos posteriores al siniestro o en el incumplimiento de estipulaciones que operan después del siniestro. Aquí hay más categorías, pero las tres principales en las que se encuadran los rechazos es que te dicen, es que dijiste que ibas a transportar de cualquier parte de la República Mexicana a cualquier parte de la República Mexicana y este cargamento iba para Estados Unidos. Es que dijiste que ibas a transportar del Estado de México al Estado de Jalisco y el embarque iba del Estado de México al Estado de Michoacán. Esas son cuestiones que tienen que ver con la suscripción, ¿ok? Son antes del siniestro. La redacción se genera, obviamente, desde que se emite la póliza y no se cumple con lo que estaba asegurado, que eran embarques de un punto a otro punto. Le estoy poniendo lo más sencillo. Ahora vámonos al otro. ¿Qué pasa cuando roban la mercancía y el chofer, el apoderado del asegurado, van ante las autoridades, ante la fiscalía y disimulan hechos, declaran hechos incorrectamente, inexactamente, omiten hechos que son relevantes para la apreciación, para identificar el siniestro, sus circunstancias determinantes como son tiempo, modo y lugar? Entonces, cuando la compañía encuentra que hay disimulaciones, omisiones, falsedades o inexactas declaraciones ante autoridades o ante los ajustadores, porque acuérdense que una vez que ocurre un siniestro, también llega el ajustador y hace una entrevista al asegurado, una entrevista al chofer, una entrevista a los transportistas, a los que cargaron la mercancía y entrevista a muchas personas. También vienen los investigadores cuando algo en el siniestro no le hace sentido a la aseguradora o se sale de sus estándares, pues también contratan a los investigadores que son súper expertos para eso. Entonces, si la compañía encuentra que sobre las circunstancias determinantes del siniestro se omitió, se declaró falsamente, se declaró inexactamente o se disimuló, esa es otra causal de rechazo. Entonces, esa causal tiene otra estrategia de defensa. O te dice, es que no cumpliste con esta medida de seguridad. Tú tenías que haber circulado por carreteras de cuota, no podías haber circulado por fuera de este horario, no podías haberte parado en paraderos que no son debidamente alumbrados, que tienen servicios, que tienen un mínimo de seguridad. Todas esas obligaciones. No podías haber circulado en carreteras que no eran de cuota. No podías haber circulado en la noche. ¿De quién son esas obligaciones? Son del transportista, porque el asegurado ni siquiera va conduciendo el camión. No decide por dónde circula, no decide cuándo se para, no decide a qué hora se para. No te puedes parar a hacer tus necesidades fisiológicas, te tienes que aguantar, no puedes pararte. O sea, imagínense todas ese tipo de cláusulas restrictivas que se están poniendo cada vez con mayor intensidad en las pólizas, pues ya les acabo de explicar hace rato. Algunas de esas cargas no son ni siquiera para el asegurado, son para los transportistas. ¿Y cómo yo garantizo que el transportista va a cumplir con esa póliza que me acaba de expedir la aseguradora? Si en la gran mayoría de los casos, por lo menos todos los siniestros, todos los juicios que tenemos de esa materia, no ha habido uno solo en el que, y nomás lo he preguntado para saber, en que el transportista, alguien le haya entregado la póliza que le expidieron al asegurado y le haya dicho, mira, te entrego la póliza, aquí vienen las obligaciones que tenemos que cumplir, te encargo que tus choferes cumplan con ella, porque si no cumplen con ella, entonces no me van a pagar el siniestro en caso de siniestro. No me ha tocado, salvo que algunos de ustedes digan, no, yo sí hago siempre eso y cada vez que me expiden la póliza, yo voy y persigo al dueño del negocio de transportes y si no lo encuentro, pues voy y busco al chofer y le digo, oiga, señor chofer, usted va a empezar un viaje, le encargo por favor que no se le vaya a ocurrir hacer algo de lo que aquí dice que no debe hacer. Entonces, ahí hay obligaciones para los asegurados, pero la mayoría son para los transportistas y el cumplimiento de cualquiera de ellas va a generar un rechazo de un siniestro en esta materia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, uno como abogado identifica si el rechazo tiene su origen en la suscripción, si el rechazo tiene su origen en las declaraciones posteriores al siniestro relacionadas con las circunstancias determinantes del mismo, o si el rechazo tiene su origen en el incumplimiento de cláusulas que están dirigidas, obligaciones y cargas que están dirigidas a un tercero.
porque dependiendo de cada una de ellas es la forma en que uno va a preparar una defensa y una argumentación. Ahora sí, vámonos a la que está ocurriendo más común que todas, que es el incumplimiento de las medidas de seguridad y es la materia de esta plática. Esas medidas de seguridad se establecen en forma literal ahí en la póliza, pero hay un principio que rige a las aseguradoras, que es la claridad y la precisión. Es uno de los principios que vienen en el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y para ser más precisos es la fracción cuarta. La claridad y la precisión en las comunicaciones. Comunicaciones antes de expedir la póliza, después de expedir la póliza y después de ocurrir el siniestro, porque ese artículo no habla de comunicación en una etapa u otra. Cuando habla de las comunicaciones son todas las comunicaciones, debe de entenderse todas las comunicaciones, entre ellas la póliza y la comunicación que fluye entre aseguradoras, perdón, entre ajustadores y asegurados, entre peritos y asegurados, toda la comunicación de personas relacionadas con la aseguradora que van dirigidas hacia los asegurados debe de ser clara y debe de ser precisa. Y la excepción no lo es la póliza de seguro, sino por el contrario. Si en la póliza de seguro se establece una obligación y la aseguradora invoca el incumplimiento de esa obligación, tiene que haber claridad y precisión. Esto es muy importante porque no siempre encuadra la conducta que se omitió o encuadra la conducta desplegada por el transportista con lo que está establecido en la póliza. Aquí es donde uno como abogado tiene un poquito más de oportunidad para invocar este principio. Y si lo que la aseguradora viene alegando que ocurrió no está de forma clara, literal y precisa establecida en la póliza, entonces esa causal no tiene fundamento contractual, así lo decimos los abogados. No se fundamenta en la póliza y tampoco en la ley. Y si la causal que invoca la aseguradora no encuadra exactamente, embona exactamente en lo que dice la póliza, entonces eso permite la oportunidad de revertir el rechazo. Y vean, créanme que es muy difícil que lo que ocurre en la práctica encuadre exacta y precisamente con lo que está redactado en una póliza. Ese es un gran reto que tienen las aseguradoras, porque quien redacta las pólizas, pues han de ser actuarios, han de ser técnicos, no sé quiénes sean, nunca he estado trabajando en una aseguradora, pero por lo que escucho, pues participan mucho los actuarios. Y está bien, nomás que los actuarios no son abogados litigantes. Conocen de redacción, conocen de riesgo y conocen de estadística, me imagino, y probabilidades, pero pues no son litigantes y, y no son expertos en el apartado de interpretación de una estipulación. Y para interpretar una estipulación, pues hay algunas reglas de interpretación, hay algunas reglas con las que uno aplica e interpreta los contratos. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan que si lo que invoca la aseguradora en esa cartita de rechazo no encuadra exactamente con la hipótesis prevista en la póliza, en esa estipulación especial, porque son estipulaciones especiales que insertan en las carátulas o en anexos que forman parte de ahí de la carátula, si no coincide exactamente, ustedes ya tienen una ventaja. Va uno nomás a decirle a la compañía de seguros, lo que me estás diciendo no tiene sustento en la póliza. Si se lo digo de una forma, en una etapa que no es la más correcta, probablemente la aseguradora va a decir, vamos a perfeccionar nuestro rechazo. Ah, ya vino el agente de seguros y me dijo que no existe claridad y precisión en mi rechazo, que lo que le estoy diciendo no es así como yo se lo digo. Ah, bueno, corren el riesgo de que diga la aseguradora, sostengo mi rechazo, pero ahora te lo voy a aclarar más o lo voy a encuadrar más a lo que tú vienes diciendo que no sucedió. Entonces, es un riesgo gestionar directamente a la aseguradora como agente de seguros porque ustedes pueden tener elementos para que la aseguradora revierta su rechazo y muchas aseguradoras sí son muy empáticas y sí lo hacen.
Conozco muchas que tienen como principio y como valor buscar el cómo sí y el cómo apoyar al asegurado y el cómo darle la razón al asegurado, pero hay otras que no tanto. Entonces, si no caíste en una de las primeras, pues probablemente lo que vayas y digas, lo único que va a hacer es darle herramientas y elementos al que está rechazando para fortalecer su rechazo en una segunda explicación o para comentarlo con el abogado que va a defender el caso y decirle, oye, cuando vino el asegurado, él me dijo esto, me platicó esto, entonces ahí te encargo cuando te contestes la demanda que alegues esto que viene diciendo. Entonces, por eso es muy importante que gestionen correctamente un rechazo y no es solamente decir, ya lo rechazaron, ya analicé, voy a ir a gestionar. Ah, es que tengo un cuate en la aseguradora, es el director de siniestros o es el director comercial porque acabo de salir a un viaje con él, porque acabo de ir a una convención y me tocó cenar con él y entonces me dijo que a la orden, que lo que se me ofreciera. Muchas veces lo consiguen revertir los rechazos por temas comerciales, consiguen revertirlos porque esa aseguradora siempre anda buscando el cómo sí, pero pues no todas, ahora sí que no todas las aseguradoras tienen esa filosofía. Ok, carga de la prueba. El incumplimiento del asegurado es carga de la prueba, explicación, entrega e incumplimiento del asegurado. Ujú, Bien, así con es. eso cerramos esa diapositiva. Ahí les va. Esos 4 puntitos son muy importantes. ¿Quién tiene la carga de probar el rechazo? La aseguradora. Si la aseguradora rechaza y yo me siento aquí y le digo a un juez, oiga juez, ellos me rechazaron y quiero que me paguen, yo nomás tengo que probar que tengo una póliza y que tengo un siniestro. Y la aseguradora va a tener que probar su causal de rechazo. Quien tiene la carga de probar el rechazo es la aseguradora, no el asegurado. Por eso es muy importante. Quien tiene la carga de probar son ellas, las aseguradoras. Pero si yo voy y trato de revertirle ese rechazo, aportándole elementos con los cuales yo quiero justificar que yo tengo la razón, en ese momento es cuando se cometen muchos errores por muchos agentes de seguros, porque van y aportan elementos, van y dan argumentos que no son los más idóneos, que en lugar de ayudar al cliente terminan perjudicándole más, porque todo lo que ustedes y sus clientes le digan a la aseguradora después de un rechazo, todo lo que aporten, todo lo que digan forma parte del expediente de ese siniestro. Y si no logran revertir el rechazo, ese expediente completito con lo que había antes de que ustedes llegaran y después de que ustedes llegaran, se lo van a entregar a los abogados de la aseguradora y los abogados de la aseguradora al revisarlo van a encontrar más elementos para rechazar el siniestro o para fortalecer el que ya habían invocado, el rechazo ya invocado. Entonces, es muy importante que sepamos que quien tiene la carga de probar es la aseguradora. Y eso nos da la ventaja. ¿Por qué? Porque yo al juez nomás le tengo que decir, juez, yo tengo una póliza y tengo un siniestro y está pagada. Entonces, tengo la póliza, tengo el siniestro y está pagada y quiero que me paguen. Eso es lo único que ocupa uno decir. En otras palabras, pero se lo estoy explicando a ustedes porque algunos de ustedes a lo mejor es abogado, pero no todos. Entonces, con esos dos elementos que yo compruebe a un juez, entonces la compañía tendrá que trabajar fuertemente para sostener las causales que viene invocando del rechazo. Y cuando me invoca causales previstas en la póliza, pues fíjense, aparte de tener la carga de la prueba de probar el rechazo, va a tener la carga de la prueba de comprobarle al juez que me entregó la póliza, que me explicó la póliza. Esas dos cargas están muy de moda porque hace un pasadito de un año salió una jurisprudencia donde la corte resolvió que las aseguradoras estaban obligadas a entregar y explicar la póliza. Y entregar y explicar no solamente de cualquier forma, sino haber acreditado fehacientemente que la habían entregado y que si la mandaron por correo, pues que el asegurado había autorizado que ese fuera el medio de comunicación. Entonces, ¿qué hizo la corte? Darle más certeza al asegurado como consumidor
y le dijo, solamente te pueden oponer aquellas estipulaciones que tú hayas aceptado o consentido. ¿Y cómo se acepta o se consiente una estipulación? Pues para que yo la consienta, primero me la tienen que entregar. Acuérdense del artículo 25. Me la entregan, tengo 30 días y si no digo nada dentro de esos 30 días, se considerarán aceptadas las estipulaciones. Esa es la aceptación tácita. La otra es, me dan la póliza, mando un correo y le digo, estoy de acuerdo en los términos y condiciones. Yo nunca he visto una sola aceptación expresa de una póliza. Hasta ahorita en 25 años, no conozco una sola carta, un comunicado de un asegurado que le diga a su aseguradora o a la aseguradora, recibí la póliza, ya la leí y estoy de acuerdo en todos sus términos y condiciones. Muchas gracias, ya la comprendí, ya la entendí y gracias. No, ¿qué pasa en la práctica? Me entregan la póliza, pasan 30 días, nadie dijo nada y la ley sí dice algo. La ley dice, se consideran aceptadas sus estipulaciones. Entonces esa es una aceptación tácita por el puro transcurso del tiempo. Entonces, ya la aceptamos la póliza. Entonces la compañía tiene que demostrar que me la entregó para poder que como consecuencia de ello pueda tenerse por demostrado que la he aceptado. Y la he aceptado a partir de la fecha en que se cumplieron los 30 días después de haberla recibido. Entonces, esos son aspectos muy importantes que todo eso tiene que probar la aseguradora. Tiene que probar que me la entregó, que me la explicó. Tiene que probar la exclusión o el incumplimiento de la obligación. Tiene que probar que existe claridad y precisión en su redacción de su póliza y que la hipótesis prevista en la práctica, en la realidad, encuadra con esa premisa, con esa redacción que ellos vienen imponiendo en la póliza. Vienen imponiendo porque ellos son los que la redactan, el asegurado no participa en esa redacción. Entonces, todo esto, ¿a qué lleva? A que el asegurado solamente tiene que alegar que tenía una póliza y que tenía un siniestro y que estaba pagada, aunque no es un elemento de la acción, pero hay que decir que estaba pagada, porque si te dicen que no estaba pagada, después tienes que andar ahí probando que sí estaba pagada, ya que acuérdense que la falta de pago hace cesar los efectos de la póliza. Entonces, teniendo estos dos elementos tan sencillos, yo como asegurado me voy a sentar a esperar a ver si la compañía logra demostrar todo lo que tiene que demostrar. Y si no lo demuestra, es muy probable que el juez le diga, tienes que pagar. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo más importante de de toda esta plática de este día. Que ustedes sepan que el asegurado, cuando tiene un rechazo, entre menos se mueva, es mejor. Pero lo poquito que se mueva debe ser muy bien planeado, muy sincronizado para exigirle a la compañía que demuestre lo que viene invocando y por lo cual viene sosteniendo su rechazo. Entonces, no hay que correr, no hay que panicarse, al contrario, hay que sentarse. A ver, aquí me siento. Está muy fácil, ya me rechazaron. Si me muevo mucho y hablo mucho y aporto mucho, probablemente no sea muy acertado y en vez de ayudar, perjudique. Entonces, mejor me espero y antes de moverme, como todo en la vida, hay que dar un paso con algún experto. Antes de dar un paso en un terreno desconocido, hay que buscar un guía. Esto es un terreno desconocido, entonces tenemos que buscar al mejor guía que nos lleve a revisar si lo que dice la aseguradora es correcto o no es correcto y que nuestro siniestro se gestione en una instancia adecuada. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. Patsy, porfa. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Bien, ya dividimos el curso o la plática en tres partes. Un rechazo, la carga de la prueba y los beneficios que tiene el asegurado. Y ahora sí, si ya sé que tengo beneficios, si ya sé que tengo ventajas sobre la aseguradora que me viene rechazando, ¿cómo hago valer esa ventaja? Pues la voy a hacer valer ante la unidad especializada de atención de usuarios de una aseguradora, ante la Conducef o ante los tribunales. Pero ahí les va la verdadera historia. De cada 100, bueno, está la estadística, no se las voy a decir yo, si quieren métanse a ver a la Conducef, la estadística de la Conducef, y ahí vienen estadísticas de aseguradoras, pero para obviar,
y seguramente alguien de ustedes va a ser más curioso y se va a meter ahí a esos datos. Vamos a hablar en forma simulada. De cada 100 reclamaciones que llega a una UNE, 4 logran darle la razón al asegurado. De cada 100 reclamaciones que llegan ante la Conducef, la última estadística, si me equivoco, por favor alguien me corrige en la siguiente conferencia, eran como un 30%, 20 o un 30% de las reclamaciones que llegan a Conducef, un 20 o un 30% logran pagarse al asegurado, logran revertirse los rechazos o logran haber reconsideraciones de aseguradoras o una oferta que permita concluir con la reclamación en esa etapa. La gran mayoría te dejan los derechos a salvo. Y si te vas a tribunales, de cada 10 demandas, en 7 u 8 te van a dar la razón. Fíjense la diferencia. Llegas ante la ventanilla de la aseguradora, que es la UNE, Unidad Especializada de Atención de Usuarios, y como es la misma aseguradora, son los mismos empleados y se rigen bajo los mismos principios y las mismas capacitaciones y los mismos valores, la probabilidad de que te reviertan el rechazo ante la UNE es muy pequeñita, pero todo lo que digas ante la UNE va a engrosar el expediente y todo lo que digas va firmado por el asegurado y entonces todo aquello que digas, si no logras revertir el rechazo, también pudiera dar causal o pudiera dar pie a una defensa o excepción de los abogados del asegurador. Entonces hay que ser muy cautelosos cuando uno va a la UNE. Hay que saber cómo llegar a la UNE, qué pedir y cómo pedirlo. Si me voy a la Conducef, va a pasar lo mismo. Voy a llegar con un escrito, me voy a inconformar, voy a argumentar, pero si no lo hago correctamente, toda esa argumentación y todo ese soporte que estoy ingresando a la, UNE, a la Conducef se va a entregar a la aseguradora y la aseguradora, con todo ese análisis documental más el que ya tenía, va a emitir su dictamen o va a rendir rinden, no es emitir dictamen, rinden su informe, rinden un informe dando respuesta al asegurado. Pero todo lo que yo les entregue se va a quedar en el expediente de la aseguradora, con la firma del asegurado y todo lo que proviene del asegurado y que el asegurado aporta, prueba en contra del asegurado. Entonces, todo lo que digan como en la película, como en las películas, va a ser usado en su contra. Puede ser usado en su favor, pero también puede ser usado en su contra. Entonces, si no se tiene mucha experiencia en la gestión del rechazo, lo más prudente es consulto con un experto y no doy pasos en falso. Y por último, me voy a los tribunales. Ahí necesariamente se ocupa un abogado que conozca de la materia de seguros, que represente al asegurado y que ejercite una acción de cumplimiento forzoso de un contrato, donde argumente que tiene una póliza, que tiene un siniestro y espere a ver qué alega como excepción o defensa el asegurador. Pero la gran ventaja es que si se plantea correctamente esa acción y la aseguradora no logra probar todo eso que hace rato les dije, no logra salvar todos esos obstáculos, si no logra salvar uno solo de ellos, con uno solo de ellos que no logre brincar, entonces no va a poder sostener su rechazo y la van a condenar a pagar el siniestro. Entonces, ¿quién tiene más posibilidades? Fíjense, si yo digo que tengo un siniestro rechazado y que necesito que me paguen, yo nomás tengo que comprobar dos cosas, que tengo una póliza, que tengo un siniestro y que está pagada. Dos cositas, tengo que dar dos brincos. La compañía dice, no, no te pago, porque incumpliste, porque no cumpliste, porque no me diste, porque no hiciste, y empieza a invocar incumplimientos. Entonces va a tener que probar que la parte interesada no cumplió, que el que debía cumplir no cumplió, que el obligado a cumplir no cumplió. Deberá acreditar que era clara y precisa la estipulación que le permite rechazar. Deberá acreditar que entregó y explicó la póliza al asegurado. Deberá ofrecer las pruebas correctamente y desahogarlas en el juicio para demostrar lo que viene alegando. Entonces, nomás ahí les acabo de decir como 5 o 6 brincos que la aseguradora tiene que dar. Con uno de ellos que no lo logre, es muy probable que el juez le condene a pagar al asegurado. Entonces, se dan cuenta que gestionar un rechazo
debe ser para ustedes una actividad que se tome con calma, donde al cliente ustedes le demuestren que tienen el control de la situación, donde ustedes le demuestren que saben lo que van a hacer, que saben los pasos, porque lo primero que dice el cliente, a ver si se van a acordar ustedes, ¿y qué sigue? Oye, me rechazaron, ¿y qué sigue? Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Que vamos a analizar su rechazo, que vamos a consultar a un experto y vamos a pedir una segunda opinión porque la aseguradora ya se promulgó o ya expuso su opinión. Yo no estoy de acuerdo con la opinión de la aseguradora. Yo como agente de seguros no considero que tengan la razón y además no se la puedo dar a priori. Pues vamos a consultar, así como la aseguradora es experta, pues vamos a consultar a otro experto y que nos diga qué podemos hacer. Desde el momento en que tú le dices, vamos a consultar a a un experto, él va a saber que tú estás buscándole alternativas y opciones para resolver su siniestro. Y con eso yo termino este día, mi primera exposición del año. Las que siguen van a estar muy interesantes. Vamos a hablar de seguros personales, seguros de daños, de varios tipos de seguros voy a abarcar en este 2024. Entonces, no me queda más que agradecerles el tiempo. Les recuerdo mi nombre, Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado y socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Y los invitamos a que se inscriban en la aplicación Connect, que es una aplicación desarrollada para todos los agentes de seguros y sus colaboradores, donde yo les puedo responder, porque personalmente sigo respondiendo todas las consultas que me hacen, les puedo responder cualquier consulta que tengan. Para eso la hemos desarrollado. Gracias a todos y que tengan un buen día.